Buenos días a todos, bienvenidos a esta cápsula de Morena Socialista. Mi nombre es Gilberto Mayoraga y el día de hoy vamos a decir algunas palabras acerca de la independencia de México y Centroamérica. Ya está próxima la celebración, la conmemoración de este proceso revolucionario y conviene hacer algunas notas al respecto, ya que de algunos años para acá, el proceso revolucionario de 1810 se ha llenado de polémicas y de críticas de la derecha hacia el proceso mismo y hacia las figuras que lo protagonizaron, particularmente hacia los curas Hidalgo y Morelos. Y se ha vertido toda una serie de ideas, digamos, sesgadas y propias de los elementos de derecha y reaccionarios de nuestro país. Pues bien, la independencia de México, Centroamérica y en general de América Latina se inscribe en un contexto más amplio que es la crisis de la reforma borbónica. Los reyes borbones habían intentado un reajuste del régimen español que dominaba América. Por lo tanto, emprendieron una serie de reformas para explotar mejor los recursos y obtener mayores ingresos a costa del continente, y esto generó una crisis en general de la dominación, que empezó a hacerse pedazos y desató procesos revolucionarios cuando España fue invadida por Napoleón. Ese, digamos, es el contexto general. Ahora bien, el proceso de independencia de los países de América Latina significó un avance, tuvo un carácter progresivo que se ha querido escamotear. Se nos quiere decir que no hubo ningún tipo de avance con el proceso de la independencia. La realidad es que al separarse de los países de España, significó quitarse de encima el estorbo que esta dominación representaba para el desarrollo de las fuerzas productivas, ya que el dominio español significaba limitaciones al comercio y a la industria, limitaciones en general del desarrollo educativo y cultural de los países, que estaban destinados prácticamente al desarrollo de solamente alguna materia prima y estaban en manos del comercio extranjero. Entonces, en general, la revuelta fue una revuelta en términos históricos progresiva, ya que quitó todas estas trabas inútiles para el desarrollo de los países. Pero no solo eso, la independencia fue un movimiento revolucionario y popular, en particular en el caso de México. Fue un levantamiento agrario y clasista que luchó por eliminar la dominación extranjera y liberar a los pueblos que se hallaban bajo la bota extranjera desde hacía ya 300 años. En México, las clases populares e indígenas fueron el motor de esta revolución, y en particular los movimientos que fueron encabezados por Hidalgo, Morelos y Guerrero. Mucho se ha dicho para desacreditar a Hidalgo y sobre todo a Hidalgo, aunque también a Morelos y Guerrero. Se ha dicho que Hidalgo no pretendía en realidad la independencia, que encabezó un movimiento desorganizado, que se caracterizó por su crueldad, que fue inefectivo, que no ayudó en nada al proceso final de la independencia, ya que fue derrotado y muerto prácticamente un año después de su levantamiento, o meses. Pues bien, como se ha aclarado en distintas obras, como la del soviético Alperovich, Hidalgo en realidad fue un líder popular y sí pretendía la independencia del país, solo que sus proclamas iniciales no fueron del todo claras. Quizá no tenía una claridad de lo que iba a ocurrir, aunque sí tenía una claridad de lo que se pretendía. Y la gente se levantó con él.
y ante quienes dicen o afirman que la gente no tenía claro la idea de la independencia, basta recordar que a lo largo de su trayectoria en la ruta por la lucha independentista, Hidalgo levantó multitudes, lo seguían miles y miles de gente, se unía a sus tropas, y el odio que sentían por la dominación española y por los españoles era enorme, que incluso llegó al término de masacres como la de la Alhóndiga de Granaditas. Por ello no es descabellado ni exagerado decir que Hidalgo representó realmente al padre de la independencia, es el gran iniciador de un movimiento que será nacional y que será continuado por Morelos y Guerrero. Pero se sigue y se seguirá virtiendo toda clase de difamaciones sobre la figura de Hidalgo. Pero detrás de esas difamaciones está el siempre latente odio que la derecha tiene por este personaje. Ese latente y no siempre abierto odio que tiene por las masas que se levantaron con él, que serán caracterizadas como una chusma cruel y sangrienta. Pero es claro que esta ideología no corresponde a la de las masas. Este discurso es el discurso de las clases dominantes que temen sobre todo al levantamiento popular. Pues bien, el proceso revolucionario de aquella época continuó después de Hidalgo. Su mayor representante fue entonces Morelos y después le seguirá Guerrero. Ciertamente ellos también, bueno, Morelos en este caso también morirá después de ser derrotado, pero continuará Guerrero. Ahora bien, el hecho de que la independencia se logre por una coalición de aquellos que en su momento lucharon contra Hidalgo y la facción liderada por Guerrero ha conducido a decir que en realidad la independencia de México es un proyecto de las clases dominantes, las clases conservadoras. Esto no es realmente cierto. Es decir, ya para la época de 1821, más de 10 años después del levantamiento de Hidalgo, la situación para el Imperio Español era insostenible. Es decir, la idea de que las colonias entonces todavía se iban a levantar y iban a terminar con el dominio español era ya una realidad. En España se sucedían crisis políticas y militares y levantamientos. Era ya insostenible su dominio sobre nuestro país y sobre otros países. Frente a esto, los conservadores efectivamente se rebelan al poderío español, ya que se estaba por implantar una constitución de corte más liberal, pero en realidad lo que subyace es que el dominio español ya no representaba una garantía del dominio conservador sobre sobre los territorios de América Latina. Y frente a esta realidad deciden aliarse incluso con sus enemigos, en este caso con los independentistas que aún eran guiados por Vicente Guerrero. Ante esta circunstancia, Guerrero acepta unirse temporalmente a los conservadores y consumar la independencia que Morelos e Hidalgo no habían logrado conseguir, ya que se habían enfrentado a una clase conservadora unida. Pero ahora se consigue la independencia, pero tan no era la facción conservadora de vocación realmente independentista, sino que solamente buscaba conservar sus privilegios, que incluso el mismo Iturbide, al intentar fundar un imperio, propiciará el derrumbe de este poderío conservador, al menos por el momento, y el mismo Iturbide acabará fusilado después de esta fugaz experiencia que dio paso a la formación de una república, en la cual incluso Vicente Guerrero llegará a ser presidente en algún momento. Así, el largo régimen español, un régimen prolongado por 300 años y terriblemente sanguinario, llega a su fin.
Solamente habrá un fugaz intento por parte del ejército español de recuperar a México en 1829, pero no va a pasar de una escaramuza. Y no volverá a establecerse una tentativa de España por dominar el país. Entonces México y Centroamérica finalmente resolverán su proceso de independencia de España. Y quedará claro también que las bases del dominio español eran en el fondo débiles. Se habían basado en el despoblamiento del país, que llegó a perder el 90% de su población durante la invasión española. Por la destrucción se habría mantenido destruyendo las infraestructuras indígenas, recurriendo a la represión en masa, a las prohibiciones, los impuestos, limitaciones al comercio, la educación y la industria. Es decir, mediante estas bases económicas se había mantenido el dominio de una minoría muy exigua de gente. Y el país, casi despoblado y empobrecido, no había podido levantar cabeza. Sin embargo, en cuanto la población aumentó un poco, es decir, la población era muy escasa, aproximadamente 1.700.000 o 2 millones de personas. Ese dato habría que corroborarlo, pero efectivamente no pasaba de 3 millones de habitantes en un país que se extendía por más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Pues era un país virtualmente despoblado, fácil de dominar por un grupo reducido de extranjeros. Pero en cuanto la población se recuperó un poco, el dominio del poder español brincó por los aires. Es decir, el proceso de independencia, conforme avanzara la estructura económica un poco, ya se correspondía con el incremento de los deseos de independencia. Ciertamente, el régimen que resultó de la independencia no va a ser uno de paz y progreso, ya que las condiciones materiales y sociales que se heredaron de la colonia y de esta guerra civil fueron de tal manera que van a perpetuar el régimen de la dominación de los terratenientes y el clero, conservadores y reaccionarios heredados de la colonia. Y esto va a conducir a un gran periodo de inestabilidad, que se va a prolongar hasta fines del siglo XIX. El país no va a liberarse de estas fuerzas conservadoras, sino hasta una serie de procesos revolucionarios, una cadena de revoluciones liberales que se va a desatar entre 1857 y 1910. Esa ya es otra historia y otros procesos, pero tienen su origen precisamente en la estructura social y política heredada de la colonia y del proceso de independencia. Pues bien, en el marco de estas fiestas patrias conviene aprovechar para reflexionar sobre el papel del colonialismo español en América, su papel depredador, su carácter de dominación conservadora en favor de minorías, tanto locales como extranjeras, y el gran papel librado por los revolucionarios como Hidalgo, Morelos y Vicente Guerrero, que encabezaron una lucha popular, una verdadera lucha de masas, una verdadera lucha de liberación, de revolución agrícola y social, y que hoy, a pesar de todas las difamaciones y basura que se ha echado sobre su memoria, ellos siguen siendo verdaderamente los padres de la independencia, siguen siendo realmente luchadores abnegados que acabaron entregando su vida por la liberación de nuestro país. Eso es todo por esta ocasión. Sigan acompañándonos en las cápsulas de Morena Socialista. Buenos días.